Buenas tardes. Vamos a continuar nuestras lecturas de Ser y Tiempo y nos habíamos quedado en el apartado C del parágrafo 7. Se trata de unas reflexiones importantísimas en torno a la idea de fenomenología y en las cuales Heidegger deja ver la apropiación que hace de la misma a partir de lo que ya sabemos de Husserl. En los apartados anteriores habíamos hecho referencia a la idea de phenomenon, de fenómeno, y de logos. Y ahora en este apartado ya Heidegger piensa una idea completa de fenomenología. Eh, Hay varias cuestiones importantes en este apartado, en este parágrafo. Una de ellas es pensar la fenomenología como un modo de tratamiento de los fenómenos. Esto es algo que destaca von Hermann en su interpretación de Ser y Tiempo. Y la otra es pensar la fenomenología como método, ¿no? Para ello entonces es necesario el transitar, el pasar por varios conceptos de fenómeno y fenomenología. Un concepto puramente formal, un concepto vulgar y un concepto fenomenológico de fenómeno y fenomenología. En este punto es en donde podemos ver la cuestión de la fenomenología como método o el carácter metódico de la fenomenología y la concreción a la que va a llegar Heidegger en términos de esa relación entre fenomenología y ontología que decantará en la necesidad de una hermenéutica. Bien, vamos a iniciar entonces con el análisis que Heidegger lleva a cabo. Para remitirnos a este primer momento de pensar la fenomenología como un modo de tratamiento de los fenómenos, tendríamos que partir de esos análisis que ya llevó a cabo al hablar de fenomenología y del término fenómeno y logos. Si nos referimos a logos, sabemos, trataría de un estudio o una ciencia de algo, ¿no? Y ahí tenemos una amplia gama de referencias. Si pensamos en la biología, si pensamos en la cosmología, si pensamos en la sociología, dermatología, etcétera, ¿no? Es decir, como aproximaciones a esas cosas. Pero tendríamos también un modo de tratamiento de algunas cosas que no necesariamente remiten a un estudio o a una ciencia. Si pensamos, por ejemplo, en ecología o en cronología o en ideología, por ejemplo, ¿no? En todos estos términos aparece el término logos y el sufijo que ahora se ha incorporado como logía. Y decíamos, remite a un modo de acceso a eso de lo que se habla, ¿no? Sea la vida, sean los astros, sea la sociedad, sea el tiempo, sean las ideas, etcétera, ¿no? Aquí entonces la cuestión esas ciencias o esas tematizaciones, esos nombres, llevarían entonces a pensar un modo de tratamiento de las cosas. Es decir, la biología sería un modo de tratamiento de la vida, un modo de acceso a la vida, una tematización específica de la vida, la astrología también respecto de los astros, la sociología respecto de la sociedad y en los otros casos también una relación con eso que es mentado, ¿no? En el caso de la cronología, respecto de cronos, respecto del tiempo. En el caso de la ideología, algo respecto de las ideas. Entonces, estaríamos remitiéndonos siempre a algo. Aquí, ¿cómo pudiese pensarse entonces la fenomenología con ese logos del fenómeno? ¿Acaso el término fenómeno al que ya hemos hecho referencia estaría en el mismo lugar que cualquiera de los otros conceptos que hemos señalado o tiene una característica peculiar? Y esa característica es la que ya hemos abordado en el sentido de aquello que se muestra desde sí, aquello que aparece desde sí. Ya mencionamos que phenomenon remite a aparecer, aparición.
Se trataría entonces, la fenomenología en ese sentido, de la tematización de eso que aparece. Pero eso que aparece se diferencia de las otras cosas que hemos mencionado y que son objeto de alguna ciencia, de un estudio, en tanto ahí hay una región o un ámbito que los diferencia de las otras regiones, ¿no? Si pensamos en la biología y la idea de vida, estaría limitada por aquello que no tiene vida, ¿no? Y en ese sentido, entonces, no podríamos hablar de biología como una ciencia de aquello que no vive, de aquello que no tiene vida. O si ocurriera en el caso de la astrología, o una diferencia con la bibliotecología, con la arqueología, etc., ¿no? Es decir, si pensamos esa característica de lo que se va a estudiar, ¿no? O la criminología, ¿no? Y que no confundiríamos con la cosmología en ese sentido, ¿no? Porque sus regiones son diferentes, sus ámbitos, aquello que se va a estudiar o tematizar es diferente. Y eso marca entonces esta posibilidad de diferenciar las ciencias o los estudios. Pero ¿qué pasa con la fenomenología? Que el fenómeno, en tanto aquello que aparece, solamente puede diferenciarse de lo que no aparece, ¿no? Pero no podríamos calificarlo o circundarlo a una región específica con ciertas características. ¿De qué depende eso? ¿O cuál es la diferencia entonces entre estos conceptos que hemos señalado y que marcan las regiones de las ciencias o los estudios y el caso de fenomenología que de alguna manera se sale de esa clasificación y de ese esquema, aunque lleve el mismo nombre de logos o de logía? Bien, la diferencia central radica en que el fenómeno no está determinado por un qué, lo que sí ocurriría en los otros casos. Es decir, estamos hablando de algo, sea la idea, sea un crimen, sea un astro, sea la vida. Estamos hablando de algo que va a ser accesible, que va a ser tematizado de cierta manera. Mientras que el fenómeno no sería un algo, porque finalmente estamos refiriéndonos a lo que aparece, aquello que puede aparecer, y que estaría limitado solamente por lo que no aparece. Cualquier cosa entonces pudiese ser fenómeno, en tanto nos estamos refiriendo a su aparecer, no a otros respectos, ¿no? Esto marca entonces una diferencia importante porque se trataría entonces, en el caso de la fenomenología, de una referencia a fenómeno en tanto como y no en tanto que. El fenómeno sería aquello a lo que se dirige el logos de la fenomenología, pero el fenómeno no es entonces un qué. Y eso marca su diferencia respecto de los otros tratamientos. Esto es algo que Heidegger señala ya al inicio de este apartado C, cuando hace esa referencia a la ciencia de los fenómenos. En el segundo párrafo dice, el término fenomenología tiene un sentido diferente al de expresiones tales como teología y otros semejantes, como todas las que hemos señalado. Estas nombran los objetos de las respectivas ciencias en su contenido acreditativo propio, es decir, a partir del qué. Fenomenología no designa el objeto de sus investigaciones ni caracteriza su contenido acreditativo. La palabra solo da información acerca de la manera, de la forma de mostrar y tratar lo que en esta ciencia debe ser tratado. Entonces, se trataría de este modo de tratamiento de los fenómenos que se diferencia del modo de tratamiento de las cosas. Si estamos aquí hablando de cosas en el sentido de lo que es determinado por el qué. Aquí fenómeno sería la palabra que indica un algo determinado por el cómo, no por el qué. Y esto entonces marca una diferencia importante. Y otra cuestión que está ya indicada aquí es que se trata del modo de aparecer, ¿no? O de los modos de aparecer, ¿no? Entonces la fenomenología, como vamos a precisar más adelante, remitiría
a los modos de aparecer, ¿no? Y eso va a marcar una diferencia respecto del mero aparecer. Esto también alude entonces a aquello que Heidegger había señalado al inicio del parágrafo 7 y que inserta entonces su trabajo en aquello inaugurado por Husserl en el sentido de esto que conocemos como fenomenología. Y Heidegger alude a ello a partir de la introducción al segundo volumen de las investigaciones lógicas en 1900-1901 de Edmund Husserl, en donde, como sabemos, hace una referencia a las cosas mismas, a un dirigirse a las cosas mismas. Bueno, Heidegger lo piensa o lo extrae de esa manera al pensarlo como la máxima de investigación a las cosas mismas. Y aquí lo importante que hay que destacar no son las cosas mismas, ¿no? Porque precisamente, como acabamos de señalar, esas cosas pudiesen estar pensadas en términos de un qué o desde un qué, sino el dirigirse a, el zu, que con el cual nos vamos a dirigir y que se indica de entrada ya en ese modo de ser de las cosas, ¿no? O en ese modo de aparecer. Tendríamos entonces hasta aquí esta significación del concepto formal. ¿Cuál sería el concepto vulgar al que hace referencia? El concepto vulgar sería entonces esta referencia al hecho de que cualquier cosa pudiese ser pensada como fenómeno. Pero ahí entonces el punto de partida es precisamente eso que aparece, ¿no? En términos ontológicos hablaríamos de los entes, es decir, se trataría de tomar como punto de partida lo que aparece o el ente para llevar a cabo una descripción fenomenológica, pensando de entrada que no nos estamos guiando por un contenido determinado, sino por su modo de aparecer. Sin embargo, ahí todavía no se destaca el modo de aparecer, porque estamos partiendo de lo que aparece, o estamos partiendo de lo que es, que sabemos remite precisamente al ente. Es necesario entonces, en este apartado, dirigirnos a lo que Heidegger nombra este concepto fenomenológico de fenómeno y de fenomenología, que va a ser lo central para él en este apartado, ¿no? Y ya en el párrafo 3 hace referencia precisamente a ello. Voy a leer este párrafo porque es uno de los importantes y que nos va a dar luz en múltiples sentidos. Dice, ahora bien, ¿qué es lo que debe tomarse en consideración para desformalizar el concepto formal de fenómeno y convertirlo en un concepto fenomenológico? ¿Y cómo se distingue este del vulgar? ¿Qué es eso que la fenomenología debe hacer ver? ¿A qué se debe llamar fenómeno en un sentido eminente? ¿Qué es lo que por esencia necesariamente debe ser tema de una mostración explícita? Evidentemente, aquello que de un modo inmediato y regular precisamente no se muestra. Aquello que queda oculto en lo que inmediata y regularmente se muestra, pero que al mismo tiempo es algo que pertenece esencialmente a lo que inmediata y regularmente se muestra hasta el punto de constituir su sentido y fundamento. De una vez leo el párrafo siguiente, el párrafo 4, y ahorita lo aclaramos. Ahora bien, aquello que eminentemente permanece oculto o recae de nuevo en el encubrimiento o solo se muestra disimulado, no es este o aquel ente, sino, como lo han mostrado las consideraciones anteriores, el ser del ente. El ser puede quedar hasta tal punto encubierto que llegue a ser olvidado, y de esta manera enmudezca toda pregunta acerca de él o acerca de su sentido. Aquello, pues, que en un sentido eminente y por su contenido más propio exige convertirse en fenómeno, la fenomenología lo ha tomado temáticamente entre manos como objeto. Bien, entonces,
Heidegger señala estos dos sentidos que habíamos anunciado, el sentido o el concepto formal de fenómeno y fenomenología y el concepto vulgar, ¿no? El concepto formal de fenomenología lo hemos señalado en tanto remite ese logos de fenomenología a un cómo y no a un qué. Y el concepto vulgar es tratar de aplicar esto para cualquier cómo que aparece, ¿no? Es decir, para cualquier fenómeno, y que pudiese ser cualquiera de los que ya hemos indicado como concepto, que puede ser la vida, pueden ser los astros, pueden ser los libros, puede ser el tiempo, puede ser las ideas, etc. Es decir, se puede hacer una fenomenología de ello en tanto nos dirigimos a eso que aparece. Pero aquí lo que quiere pensar Heidegger no es la fenomenología de algo, ¿no? No queremos partir de algo, ¿no? La vida, las ideas, etcétera, sino del propio fenómeno, es decir, tratar de aclarar la fenomenología como tal. Y esto nos lleva entonces a pasar de ese concepto vulgar que toma como punto de partida algún ente para pasar entonces a lo que él llama el fenómeno en sentido eminente. ¿Y a qué nos referimos entonces con esto? Entonces Heidegger lo que está oponiendo aquí es el fenómeno en un sentido vulgar, como aquello que aparece, y lo que aquí llama el sentido eminente de fenómeno. Y esto lo señala en la cuarta pregunta que mencionó aquí. ¿Qué es lo que por esencia necesariamente debe ser tema de una mostración explícita o aparición explícita? Evidentemente aquello que de un modo inmediato y regular precisamente no se muestra, aquello que queda oculto, en lo que inmediata y regularmente se muestra. Es decir, lo que inmediata y regularmente se muestra o aparece es precisamente el fenómeno en este sentido vulgar. Es decir, lo que aparece y que en términos ontológicos, ya que hemos hablado de cosas, podemos caracterizarlo, Heidegger lo caracteriza ontológicamente como lo que es. Es decir, lo que aparece es lo que es. Pero eso que aparece o eso que es el fenómeno o el ente, no es algo entonces que deba ser despreciado y que entonces el concepto fenomenológico de fenómeno fuese algo abstracto o una cuestión mágica o misteriosa, sino, como señala aquí, algo que corresponde a eso que aparece o a eso que es, pero que no aparece o es de la misma forma, ¿no? Y que entonces su mostración explícita o su aparición explícita tendría que ser de otra manera. La diferencia entonces entre ese modo de aparecer, o eso que aparece más bien, y eso que es, con el modo de aparecer, o aquello que determina lo que es, permanecería oculto. Entonces, el ocultamiento, tal como lo indica aquí, sería entonces aquello que marca la diferencia respecto del fenómeno, es decir, de lo que aparece, o del ente respecto o lo que es, ¿no? Sabemos que ente remite a on en el sentido de lo que es, a toon. Y entonces, en el segundo párrafo que leímos, ya Heidegger deja ver esta diferencia, ¿no? Que hay una diferencia entonces entre lo que aparece y su modo de aparecer, es decir, el aparecer mismo, ¿no? Y hay una diferencia entonces entre el ente, es decir, lo que es, y el ser mismo. Es decir, el aparecer no aparece, así como el ser no es. Es decir, el fenómeno aparece. Lo que aparece es el fenómeno, ¿no? Pero el aparecer mismo no aparece, ¿sí? Lo mismo ocurre
con esto que Heidegger está pensando de manera correspondiente. Es decir, el ser no es, el ente es. Parecería entonces una cuestión tautológica si nos quedamos solamente en ese sentido o en ese nivel. Y lo que quiere marcar aquí Heidegger es esa diferencia para pasar entonces de un concepto formal o vulgar de fenómeno y fenomenología y pasar entonces a un concepto fenomenológico, ¿no? Y esto, en tanto todo es abordado de forma homogénea, parecería entonces un sinsentido o algo que tuviese que quedar fuera de la tematización filosófica. Y queda, como ya señalamos al inicio de Ser y Tiempo, como algo olvidado. Y por lo tanto entonces que no es necesario una pregunta sobre ello o tematizar su sentido. Bien, el punto es que esto que se mantiene oculto, es decir, el aparecer mismo o el ser, dice Heidegger aquí que no es algo, como indicamos hace un momento, desligado de lo que aparece o de lo que es, ¿no? Porque entonces ahí sí estaríamos hablando de una cuestión mágica o abstracta. Y como sabemos, lo que interesa a la filosofía es tratar de entender esto en lo que estamos, es decir, tratar de entender lo que aparece o lo que es, pero no en el mismo modo de en lo que aparece o en lo que es. Entonces, esto que se mantiene oculto y que ya adelantó como ser respecto del ontológico o el aparecer mismo respecto de lo fenomenológico, esto al mismo tiempo es algo que pertenece esencialmente a lo que inmediata y regularmente se muestra o aparece, hasta el punto de constituir su sentido y fundamento. Y este punto que es señalado aquí por Heidegger en el parágrafo 7 es algo que no es abordado, digamos, en su explicitud, ¿no? Porque finalmente sabemos, este es el momento en el que Heidegger habla de fenomenología. Otras tematizaciones al respecto las encontramos dispersas en sus lecciones y una de ellas es precisamente en la lección del semestre de verano de 1927, los problemas fundamentales de la fenomenología, que él mismo, como señala, y lo vamos a aclarar en la siguiente sesión al hablar del parágrafo 8, que es la propuesta estructural de la obra, lo va a considerar como la continuación de la parte no escrita de Ser y Tiempo. Entonces, algunas cuestiones, como en el caso de lo que está indicado en el parágrafo 5 de esta lección, da continuidad o énfasis a señalamientos que están planteados en Ser y Tiempo. Y uno que quizás nos llama la atención a todos es precisamente cómo eso oculto es lo que no queda precisamente como lo que regularmente no se muestra y que constituiría el sentido fenomenológico de fenómeno y de fenomenología, pero que constituye el sentido y fundamento de aquello que aparece o de aquello que es, ¿no? Esto da pie entonces a una serie de reflexiones sobre lo que va a indicar aquí. Esto entonces sería el ámbito del olvidado, pero sería aquello que constituye la base de lo que aquí indica Heidegger. Hemos entonces hablado de esta copertenencia entre fenómeno y ente, y por lo tanto entre modos de aparecer, modos de ser, o como lo aquí señala el ser del ente, el aparecer mismo y el ser del ente. Y en ese sentido, como va a indicar en el siguiente párrafo, la fenomenología sería un modo de acceso en tanto
nos estamos refiriendo a la manera de tematizar al fenómeno o al ente, pero que remite necesariamente a este carácter fenomenológico en tanto exige otras maneras de tematización. Es decir, la pregunta por el ser que tradicionalmente ha sido pensado como ontología, ¿no? Entonces, esto significa que el sentido fenomenológico de fenomenología coincide con lo que la tradición ha llamado ontología. Y por eso en el siguiente párrafo dice, la ontología solo es posible como fenomenología, porque precisamente la ontología piensa el ser del ente, es decir, aquello que aquí ya señaló como el ámbito que se mantiene oculto. Y la fenomenología pensaría precisamente la fenomenalidad, el aparecer mismo de lo que aparece, ¿no? Entonces ahora sí, abordamos lo que indica en el parágrafo 5 de los problemas fundamentales de la fenomenología para tratar de entender la cuestión de la ontología y cómo eso tiene que ser explicitado más adelante de cierta forma o llegar a una concreción que pueda darnos a entender el sentido de este sentido y fundamento que puede dar la fenomenología. Dice, el método de la ontología, es decir, el de la filosofía en general, se caracteriza por no tener nada en común con el método de ninguna otra ciencia, todas las cuales, en tanto que ciencias positivas, tratan del ente, ¿no? Un poco en el sentido en que hemos señalado, a partir del qué, ¿no? Por otro lado, el análisis del carácter de verdad del ser muestra precisamente que también el ser, asimismo, se funda en un ente, a saber, lo que él llama el Dasein. Solo hay ser si hay comprensión del ser, esto es, si existe el Dasein. Por consiguiente, este ente exige en la problemática de la ontología una preeminencia especial que se pone de relieve en cada discusión de los problemas ontológicos fundamentales, sobre todo en la cuestión fundamental acerca del sentido del ser en general. La elaboración y la consideración de estas cuestiones exigen una analítica general del Dasein. La ontología tiene como disciplina fundamental la analítica del Dasein. Bien, bueno, falta otra frase, otra expresión. Su posibilidad misma remite a un ente, esto es, a lo óntico, al Dasein. La ontología tiene un fundamento óntico. Vamos entonces a tratar de aclarar esto. Ya hemos señalado desde el inicio de estas interpretaciones que Heidegger busca esta relación entre el decir del lenguaje y esta posibilidad de lo originario, en tanto también aquello que se mantiene oculto, ¿no? Especialmente esto que nombra ser. En el caso de fenómeno ya encontramos que se trata de una palabra transparente en tanto deja ver precisamente aquello que se quiere tematizar, aunque sea en una referencia etimológica, ¿no? En este caso, a el phenomenon, phaino, apophainestai, etc. Si revisamos ese campo semántico en el griego, vamos a encontrar que tiene que ver con el aparecer, ¿no? Y fenómeno entonces sería lo que aparece. Bueno, Heidegger busca también entonces un término que sea transparente y que deje ver precisamente esto oculto, ¿no? Es decir, el ser. ¿En qué medida el ser puede dar guiños en un ente y en la forma de nombrar a ese ente? Y claro, busca entonces en los entes la posibilidad de acceso a su modo de ser.
y lo busca también terminológicamente. Aquí podríamos hacer una pausa al señalar que el término que Heidegger emplea en alemán, Dasein, como ya sabemos, esconde el término sein, ser, y ahí, ser el ahí, como ya hemos enfatizado, ¿no? No ser ahí en tanto algo presencial que aparezca, sino más bien en el sentido de apertura de ser, ¿no? El Dasein es este ente en donde se muestra el ser en su estar abierto, ¿no? En el propio término estaría la idea de ser, Dasein. Y en el caso de español, podemos pensar cercanamente un término en donde también se esconde la cuestión de ser, que sería ser humano, ¿no? En ser humano tenemos la referencia a un ente que en su articulación transparenta la idea de ser y que se diferencia entonces de otros términos, como pudiéramos pensar en la silla o el libro o una mesa o una planta, etc., ¿no? O sea, ¿en qué medida no hablamos del ser silla o del ser libro o del ser planta, ¿no? Pero sí hablamos de ser humano. Bueno, esta pausa que hago es precisamente para enfatizar aquello que Heidegger terminológicamente quiere dar a pensar con la elección del término Dasein. Entonces, y esto lo coloca, como ya acabamos de leer, como aquel punto de partida para esto olvidado. ¿Cómo se puede tratar de acceder de otra manera a eso que no aparece en el aparecer, ¿no? Si nos quedamos simplemente en que no aparece, pues se acabaría, digamos, el preguntar. Pero aquí lo que Heidegger enfatiza es la posibilidad de que ese no aparecer se mantenga oculto. ¿Y cómo podemos entonces tratar de pensar eso? Bueno, a partir de esto que ya señaló como una manera de ese ocultamiento, que es el olvido, ¿no? Cuando lo que leímos dice, el ser puede quedar hasta tal punto encubierto que llegue a ser olvidado. Y de esta manera enmudezca toda pregunta acerca de él o acerca de su sentido. Por eso entonces, la pregunta con la que inicia Ser y Tiempo es la pregunta por el sentido del ser. En tanto, es algo olvidado. Y recordemos que ese olvido tiene relación con lo oculto, incluso en el propio término lethe, en tanto lo oculto, y que tiene relación también con el olvido como una forma de ocultamiento. Entonces, el olvido nos muestra ya una forma de ese ocultamiento. Y entonces la primera pregunta o la pregunta guía es, ¿en qué medida habría un ente que olvida? ¿En qué medida habría un ente que pregunta y que esa pregunta lleva precisamente a un modo de acceso de eso olvidado? Y ese ente es precisamente Dasein, el ser humano, ¿no? Es un ente, ¿no? Y es un ente que se diferencia, como ya hemos anticipado, de los otros entes. La diferencia determinante es en su modo de ser, que este ente existe, este ente se diferencia de el modo de ser de los otros entes, en tanto no es un útil, no es algo presencial que esté ahí, sino es un ente que existe. Más adelante, a partir del párrafo 9, vamos a explicitar con detalle la cuestión de la existencia, lo vamos a retomar. Pero esto señala entonces aquí que el modo de acceso para esta posible tematización del ser en tanto oculto o en tanto este estar ocultado, ¿no? Que como sabemos va a
exigir la referencia al ámbito de la verdad, ¿no? Como más adelante lo va a trabajar, en el sentido de un estar desocultado, ¿no? Pero aquí el punto de partida es ese ocultamiento y ese olvido del ser que exige entonces replantear la pregunta por el sentido del ser. Y entonces aquí nos lleva a este papel de la ontología y las tareas que tiene en tanto esa relación con lo que él llama aquí lo óntico, precisamente al referirnos a los entes y a un ente que sería el Dasein. En la lección de 1927 dice, la ontología tiene un fundamento óntico. Y al terminar ese párrafo dice, de manera que la primera tarea dentro de la dilucidación del carácter científico de la ontología, es decir, de la fenomenología, si sabemos es el carácter científico de la filosofía, entonces la fenomenología, que como ya señaló es ontología, sería mostrar su fundamento óntico y el carácter de este fundar. Esa va a ser una tarea importante y que en el fondo va a llevarnos al planteamiento de esta analítica del Dasein. Ahorita lo vamos a abordar. Pero luego habla de una segunda caracterización del modo de conocimiento que se lleva a cabo en la ontología como ciencia del ser, ¿no? Como esta tematización del ser, pero que es una tematización de los modos de ser, en primer lugar, porque dijimos que se trata del fenómeno, ¿no? En donde no partimos de contenidos, sino del modo, del cómo, de eso que aparece, de eso que es. Y por lo tanto, la ontología remitiría no al ente, sino a los modos de ser del ente. Esto quiere decir, esa ontología como ciencia del ser, esto quiere decir la elaboración de las estructuras metódicas de la distinción ontológico-trascendental. Esto llevará entonces a una diferencia en el conocimiento del que se va a hablar, ¿no? Y va a hablar entonces, o se va a pensar en un carácter a priorístico del ser y de todas las estructuras del ser, precisamente porque no estamos hablando de ente, no estamos en un nivel óntico, sino estaríamos en un ámbito ontológico, y hablaría aquí del conocimiento a priorístico. Entonces son dos tareas. Y voy a comenzar por esta segunda, porque esta segunda nos lleva entonces a esto que habíamos anticipado al inicio como el ámbito del método, ¿no? Si la fenomenología, en este sentido fenomenológico, remite o exige ser pensada como, a partir de un cómo, no a partir de un qué, ese cómo es precisamente pensado como forma, como modo, como camino, como vía a algo. Y eso es precisamente lo que conocemos como método. Y ahí aparece entonces en el marco de este parágrafo o de este apartado C, la idea de la fenomenología como método, y que Heidegger anuncia aquí o señala en tres momentos que retoma en la lección que acabamos de señalar. En el párrafo 9 de Ser y Tiempo, de este apartado C, dice, el modo de comparecencia del ser y de las estructuras de ser en cuanto fenómenos debe empezar por serle arrebatado a los objetos de la fenomenología. De ahí se sigue que tanto el punto de partida del análisis como el acceso al fenómeno y la introducción o penetración a través de los encubrimientos dominantes requieran una particular precaución metodológica, ¿no? Y esa es entonces aquí ya la idea de fenomenología en tanto método, y que, como indicábamos hace un momento, está mencionado aquí, pero en el parágrafo 5 está explicitado también en tres momentos, ¿no? Un primer momento que le va a llamar la reducción fenomenológica, y que coincidiría con este Ausgang en tanto punto de partida. Luego lo que llama aquí la construcción fenomenológica, que coincidiría con este Zugang o con este acceso como segundo momento.
Y el tercero, que llama aquí la destrucción fenomenológica, que coincide con esa introducción o penetración, Durkheim, tal como lo señala en Ser y Tiempo. Y esto entonces se relaciona con todo lo que hemos señalado, es decir, que hay una diferencia entre lo que aparece y el aparecer, o lo que es y el ser. Y lo que le interesa a Heidegger aquí es entonces dirigirnos precisamente al ser, ¿no? Es decir, pasar del ente al ser. Y esto metódicamente lo lleva a cabo a partir, en primer lugar, de esa, lo que le llama la reconducción de la mirada inquisitiva, ¿no? Desde el ente, comprendido ingenuamente, hasta el ser. Y eso lo llamamos reducción fenomenológica. Dice, adoptamos así un término central de la fenomenología de Husserl, valiéndonos de la expresión, pero no de su contenido. Entonces, aquí Heidegger quiere tomar el término. Ya en otros momentos hemos hablado de esa cercanía y diferencia entre Husserl y Heidegger, pero queda claro que se apoya en la concepción fenomenológica de la fenomenología a partir de la idea de reducción. Lo que sigue es precisamente la concreción de ese acceso, ¿no? Ya no solo la reconducción de la mirada, sino ahora esa dirección al ser, y que es pensado aquí como una conducción que remite a esa, lo que le llama construcción fenomenológica, y que es pensado como acceso en Ser y Tiempo. Y el tercer punto, que ya es esa introducción o ese Durkheim, ¿no? Remite al lugar histórico que se exige a toda investigación filosófica, es decir, al hecho de no partir de nada, sino partir también ya de una idea de ente que conduce precisamente al carácter epocal de ser, a esa dimensión histórica, y que también es necesaria considerar y tomar en cuenta, como ya hemos anticipado en los análisis previos de esta introducción a Ser y Tiempo, es decir, lo que le llama la destrucción fenomenológica, y que es pensada como deconstrucción, como un Abbau de esos conceptos de la propia tradición, ¿no? Estos tres componentes para Heidegger son determinantes y se mantienen en una correlación, ¿no? Más adelante en ese parágrafo 5 lo señala. Estos tres componentes fundamentales del método fenomenológico, reducción, construcción y destrucción, se pertenecen mutuamente y deben ser fundamentados en su pertenencia mutua, ¿no? Esto entonces daría pie a lo que ya hemos señalado como esa segunda tarea del conocimiento específico ontológico que remite a, o que se piensa desde su diferencia con el ámbito óntico y con simplemente aquello que es. Y la primera tarea, que es esta tarea que remite o que es pensada como el sentido y fundamento de la ontología respecto de un ente, que es precisamente el Dasein, es pensado también más adelante en este apartado, y es el lugar en el que Heidegger introduce la idea de hermenéutica, ¿no? Como hemos señalado, un concepto vulgar de fenómeno y fenomenología partiría de la presuposición del ente o de lo que aparece, y a partir de ahí se haría una descripción, ¿no? Eso es un poco los señalamientos iniciales que remiten a Brentano. Pero ya a través de Husserl lo que sabemos es que se debe enfatizar esa correlación en donde se cuestione la ingenuidad de lo presupuesto, ¿no? Como algo ya dado o establecido que simplemente nos determina la descripción. Precisamente si la fenomenología exige no partir de lo dado simplemente de manera ingenua, sino de los modos de aparecer o de los modos de ser, ¿no? Y en ese sentido sería, como ya hemos enfatizado, el carácter fenomenológico de fenomenología u ontología, como lo menciona aquí Heidegger. Si partimos de ahí, entonces
eh, lo importante es respetar esos modos de aparecer o esos modos de ser. Y no pueden imponerse un modo de aparecer o un modo de ser externo a eso que está en cuestión. Y esto es precisamente lo que indicábamos hace un momento con la idea o la referencia al Dasein como este ente privilegiado en donde Heidegger busca que se pueda hacer transparente la pregunta por el ser, inicialmente en tanto pregunta y en tanto olvido, ¿no? Y por eso entonces enfatiza lo que ya indicamos hace un momento del parágrafo 5, que esta ontología debe ser pensada como una analítica general de Dasein, ¿no? La ontología tiene como disciplina fundamental la analítica del Dasein. Y por eso da pie a hablar aquí de Ser y Tiempo de una ontología fundamental. En el párrafo 12 lo señala. Considerada en su contenido, la fenomenología es la ciencia del ser del ente, es decir, ontología, ¿no? Si pensamos en las ideas tradicionales de qué y cómo. Si se piensa ahora la fenomenología respecto de su posible qué, con todas estas precauciones, entonces sería ontología. Al hacer la aclaración de las tareas de la ontología, surgió la necesidad de una ontología fundamental. Esta tiene como tema el ente óntico ontológicamente privilegiado, el Dasein, y de esa suerte se ve enfrentada al problema cardinal, esto es, a la pregunta por el sentido del ser en cuanto tal. Y entonces, si ya estamos hablando de una ontología fundamental, es precisamente porque, como ya indicó, se fundamenta en una óntica, ¿no? Es decir, esta ontología se fundamenta en un ente privilegiado que es el Dasein. Y vamos a tener entonces dos formas en las que Heidegger aborda esta problemática. Como ya se ha señalado, no podemos quedarnos en Ser y Tiempo en tanto lo publicado solamente, sino tenemos que hacer referencias a lo previo y a lo posterior. Respecto de lo que encontramos en Ser y Tiempo, esta ontología fundamental está pensada como analítica del Dasein, ¿no? Es la parte publicada. Pero más adelante, esta ontología fundamental lleva a cabo una metaontología, un giro al interior de la misma, que conduce entonces a la posibilidad de pensar en la constitución completa de una metafísica, en donde se lleva a cabo o se entiende esta analítica del Dasein y una metafísica del Dasein también, ¿no? Esto también ya lo hemos abordado en otra sesión. Es lo que Heidegger trabaja de 1927 a 1930 aproximadamente, ¿no? Pero lo que tenemos aquí es que esta ontología fundamental se ejecuta o se lleva a cabo, como ya vimos, en una analítica del Dasein. Y por lo tanto, en ese respeto a los modos de ser y modos de aparecer, se debe tematizar las posibilidades de aparecer del Dasein, ¿no? Si no se trata de un modo de ser impuesto que, como sabemos, lo ha tenido la hegemonía de la presencia, entonces este ente debe ser tematizado a partir de su modo de ser. Y ese modo de ser es la existencia, ¿no? ¿Qué se diferencia de la presencia? ¿Qué se diferencia de la utilidad? ¿Qué se diferencia de otras, del ser animal, del ser vivo de las plantas, etcétera, ¿no? Esto nos lleva entonces a una diferenciación en los modos de ser y a este carácter eminente que tiene este ente por lo que ya hemos señalado a lo largo de estas sesiones. Y ahí llega entonces Heidegger al punto de explicitar precisamente en esa fenomenología, que es ontología, respecto de su qué, el carácter específico que tiene esta fenomenología del Dasein, y dice tiene el carácter del Hermeneuein, ¿no? Es decir, que remite precisamente al ámbito de la interpretación. No se trata entonces, decíamos, de una cuestión impuesta, una cuestión general, sino del respeto al modo de aparecer y modo de ser de este ente.
Y esto lleva a Heidegger entonces a pensar el ámbito de la hermenéutica. Si pensamos por qué el Dasein se lleva a cabo en el ámbito de la interpretación, bueno, precisamente porque la existencia está determinada como comprensión afectiva, como comprensión fáctica, como ya hemos señalado. Y el despliegue de esa tematización, si hemos hablado que se trata de un énfasis, de una tematización o de un estudio de algo, ese despliegue es precisamente la interpretación. La interpretación sería un desarrollo de la comprensión tal como lo trabaja en las primeras lecciones en Friburgo. Y por eso entonces se puede hablar de esta fenomenología hermenéutica en el caso de Heidegger, porque esa fenomenología o esa idea fenomenológica de fenómeno en tanto ontología, es decir, en su diferencia con una acepción vulgar de fenómeno o de ente, nos conduce al ámbito de aquello que no aparece de la misma forma, de aquello que no es como el ente. Y eso es precisamente el ámbito que tiene que ser buscado en esta ontología fundamental a partir de un ente en donde se pueda hacer transparente este replanteamiento de la pregunta por el sentido del ser. Y el primer paso para ello es respetar el modo de aparecer y el modo de ser de este ente, del Dasein, que es precisamente hermenéutico, ¿no? La hermenéutica aquí está pensada, como sabemos, no como el método de las ciencias del espíritu, de las humanidades, ni tampoco como una técnica de lectura, un método de lectura o de interpretación, sino se trata de una dimensión ligada al modo de ser de este ente, en tanto existencia. Es decir, el Dasein es hermenéutico, ¿no? Su acceso es hermenéutico, su método de acceso es precisamente hermenéutico, porque es existencia, porque no es presencia, porque existe, ¿no? Como se tratará de aclarar en las siguientes sesiones. Y esto es parte de lo que enfatiza aquí en los diversos sentidos de hermenéutica. Y ya para cerrar las reflexiones en torno a este apartado 6 y en general al parágrafo 7, bueno, está toda la referencia a la trascendencia o a lo trascendente, y que, como sabemos, eso impacta a partir de la cercanía que Heidegger tenía en ese momento con Kant, cuando llevó a cabo esta redacción del texto en 1926. En otro momento también lo abordaremos. Pero bueno, regresando a esta idea de fenomenología y ontología, en el párrafo 14 dice: ontología y fenomenología no son dos disciplinas diferentes junto a otras disciplinas de la filosofía. Los dos términos caracterizan a la filosofía misma en su objeto y en su modo de tratarlo. La filosofía es una ontología fenomenológica universal que tiene su punto de partida en la hermenéutica del Dasein, la cual, como analítica de la existencia, ha fijado el término del hilo conductor de todo cuestionamiento filosófico en el punto de donde éste surge y en el que a su vez repercute. Yo creo que con esto queda claro la idea de fenomenología, de ontología, de hermenéutica del Dasein, de analítica del Dasein, toda esta estructura que Heidegger está planteando aquí. Y en el siguiente párrafo agradece a Husserl, como ya lo ha hecho en algunas anotaciones, la importancia de las investigaciones lógicas, ¿no? Cuando escribe: las siguientes investigaciones solo han sido posibles sobre el fundamento establecido por Edmund Husserl, en cuyas investigaciones lógicas la fenomenología se abrió paso por primera vez. Las aclaraciones que hemos hecho del concepto preliminar de fenomenología indican que lo esencial en ella no consiste en ser una corriente filosófica real. Por encima de la realidad está la posibilidad. La comprensión de la fenomenología consiste únicamente en aprenderla como posibilidad. Y yo creo que eso es también remite a la idea de fenomenología que Heidegger tiene, en el sentido de una posibilidad que surge de lo planteado inicialmente
por Husserl, digamos, de las semillas de las problemáticas y principalmente del método planteado por Husserl y en qué medida Heidegger se apropia del mismo con todas estas diferencias que hemos señalado en diversas sesiones y que llevan entonces a la idea de la fenomenología como una posibilidad. Y esta posibilidad la estamos viendo aquí como una fenomenología hermenéutica a partir de la justificación que ya hemos hecho. Y también anticipa en este parágrafo las dificultades del lenguaje a las que se va a enfrentar, ¿no? Cuando habla de la pesadez o falta de belleza, ¿no? Del texto y señala también, dice, con frecuencia faltan no solo las palabras, sino sobre todo la gramática. Esto es, el propio Heidegger reconoce la dificultad precisamente porque se trata de un lenguaje que busca tematizar eso oculto, que busca replantear la pregunta por el sentido del ser y no solamente quedarse en el ámbito de los entes, en el ámbito de este concepto vulgar de fenómeno y fenomenología. Y esto exige entonces otras maneras de tematización. Por eso entonces también las críticas que encontramos en torno a Heidegger y a la manera de aproximarse a estas cuestiones. Si a ello sumamos las traducciones, pues también entonces pudiese ser más complejo esto. Claro, la salida más fácil ante esto que Heidegger señala, pues es simplemente dejarlo de lado y decir que esto no tiene sentido. La vía difícil, la vía que se exige precisamente cuando se trata de un pensamiento radical, es tratar de entender aquello que está en juego y lo que está rompiendo de la propia tradición, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Heidegger hace en un libro como Ser y Tiempo, que como sabemos ya es un clásico de la filosofía y ha abierto múltiples caminos y múltiples vías para el pensar, no solo en la filosofía del siglo XX y lo que va al XXI, sino en otros ámbitos del saber. Bien, con ello cerramos las reflexiones en torno al parágrafo 7, que es uno de los parágrafos, como hemos enfatizado, más importantes de Ser y Tiempo y lamentablemente un parágrafo condensado con muchas ideas, con muchos elementos que parte de los mismos están distribuidos en la obra posterior de Heidegger. Pero con esto ya tenemos una idea de la fenomenología y en qué medida lo que Heidegger hace es fenomenología y en qué medida también lo trabajado posteriormente, ¿no? En la obra tardía incluso, puede ser nombrado fenomenología, ¿no? Incluso sabemos, se va a hablar de la fenomenología de lo inaparente y que remite precisamente a lo que está indicado aquí, es decir, a este sentido fenomenológico de fenomenología en tanto remite a lo oculto, remite al olvidado, es decir, remite a lo que no aparece como ente. Y esa búsqueda, esa inquietud, la vamos a encontrar en diversos momentos de su obra. Bien, muchas gracias.